Hola, buenas tardes. Yo soy Oscar Serrano y hoy vamos a hacer un repaso de los conceptos de fundamentos de combustión y emisiones en motores de combustión interna. Primero vamos a ver este video para recordar o aprender qué es un proceso de combustión. Combustion. Humans do a lot of burning. In the past, we burned a lot of wood, and we still burn some. We burn huge amounts of the fossil fuels coal, oil, and natural gas. Sometimes we burn hydrogen. Although we burn different things, in every case, the substance that we burn, the fuel, combines with oxygen in a chemical reaction that releases energy, usually heat and light, and often sound. Reactions of this type are called combustion reactions. Energy isn't the only product of combustion reactions, but usually the other products are treated as waste. For example, when we burn coal, it produces carbon dioxide as well as energy. And when we burn hydrogen, we get water as well as energy. In both of these cases, the chemical products are gases that we leave to drift off into the atmosphere. Some combustion reactions are very fast. If you mix hydrogen and oxygen gases before setting them alight, the reaction occurs in a split second. We call it an explosion rather than burning. And it's the same inside a car engine. The fuel is mixed with air in the cylinder and explodes with a spark from the spark plug. But put the same fuel in, say, a camping stove, and it burns. It's the same combustion reaction, just happening at a different rate. Combustion reactions are incredibly important for the way we live. We use them to keep warm, to heat water, to cook, to move cars, ships and planes, for manufacturing and to produce electricity. But they're not always helpful, and they can get out of control. Muy bien, entonces lo que quiero yo rescatar ahorita de este video es básicamente la importancia o la presencia del proceso de combustión, ¿no? Que lo utilizamos, como dice, para todo, ya sea para cocinar, o sea para mover nuestro coche, para la generación de energía eléctrica, entre otras cosas, ¿no? Entonces siempre hay combustión, siempre en esos procesos está envuelto un proceso de combustión. ¿Qué es entonces un proceso de combustión? Pues básicamente lo que dice, ¿no? Es una reacción química que ocurre entre un combustible, que es el que debemos tener, y un comburente. En el video nos decía oxígeno, que puede ser oxígeno puro, pero también puede ser aire, ¿no? Y que comúnmente en el caso de los vehículos es aire. Y un combustible que, pues como la mayoría sabemos, es derivado de petróleo y que básicamente tiene hidrógeno y carbono, o sea, es un hidrocarburo. Entonces aquí podemos ver que un combustible más un oxidante más el aire y en un quemador pues va a generar energía, como se puede ver acá, esa energía química va a ser transformada en energía, en algún otro tipo de energía y también va a liberar gases o productos de combustión. Entonces va a ser aplicado para algo, ¿no? Eh, entonces eso es como se define un proceso de combustión. Entonces, la primera parte de un proceso de combustión es los combustibles, que pues, ¿cuál es lo principal de un combustible? Es que pueden entregar energía. Entonces, algo que entrega energía es un combustible. La madera es un combustible, la gasolina es un combustible, el diésel es un combustible. Todos los combustibles que utilizamos en el transporte son, valga la redundancia, combustibles. ¿Por qué? Porque tienen un poder calorífico, porque son capaces de liberar energía. Y ya me adelanté a algo, poder calorífico. Vemos aquí esta tablita, ¿no? Donde tenemos varios tipos de combustible, varios combustibles. Y aquí vamos llenando cuál es la fórmula química. Si recordamos ahí nuestras clases de química de la prepa, pues vemos cuál es la fórmula química que se aproxima a cada uno, cómo se llama cada una de esta forma, de este compuesto químico, de esta fórmula, en qué estado está y cuál es su densidad, que sabemos es la masa que ocupa en una unidad de volumen,
Y este LHV, que justamente viene de las siglas en inglés Lower Heating Value o poder calorífico inferior, que es a lo que se refiere la capacidad de energía o la capacidad de liberar energía que tienen los combustibles. Entonces, esta propiedad es exclusiva de los combustibles. Si no es un combustible, lo que estamos evaluando no tiene lower heating value. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál es el poder calorífico de la gasolina? Pues no lo sé, no lo tengo en mente. Lo podemos buscar en internet, en una tabla. Son valores experimentales, determinados experimentalmente. ¿Cuál es el poder calorífico del gas natural? Igual, se lo puede encontrar. Entonces, como tarea, digamos, para que aprendamos un poquito, vamos a completar de llenar esa tabla, eh, poner qué significa completar la fórmula química y el estado de estos combustibles y buscar en tablas o en alguna fuente confiable los valores de densidad y luego este value para que ustedes lo sepan. Entonces, ahora yo hago una pregunta. ¿Cuál es el lower heating value del CO2? ¿Cuál es el poder calorífico inferior del CO2? ¿Cuál es el poder calorífico inferior del agua? ¿Cuál creen que sean ustedes? ¿Lo voy a ir a buscar en una tabla? Ok, lo voy a ir a buscar en una tabla, lo busco en internet, sí. Seguramente no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque esas dos sustancias que acabo de mencionar no son combustibles. Entonces no van a tener esta propiedad. Van a tener densidad, sí, pero no van a tener low effective value. Sí, que quede claro, por favor, que el low effective value es una propiedad exclusiva de los combustibles. El aire. El aire, pues como decíamos al inicio, la combustión puede ocurrir tranquilamente nada más con oxígeno, que también funciona como comburente, pero el aire, lo que sabemos es que está formado 79% de nitrógeno y solo el 21% o el 20 punto algo por ciento de oxígeno. Y lo demás en sustancias menores, ¿no? Como argón, hidrógeno, dióxido de carbono, etc. Por lo general, al aire lo representamos como una mezcla de gases, O2 más 3,76 moléculas de N2. ¿Listo? Entonces, de esa forma se representa. ¿Y de dónde viene esto? Porque es justamente esta composición dividida entre 21. 21 entre 21, 1. Y 79 entre 21, 3,76. Hagan en su calculadora, compruébenlo y van a ver qué es eso. Entonces, como decía, es una mezcla de gases. ¿Y cuál es su peso molecular? 28,84 gramos por mol. Aquí vamos a empezar a hacer un recorderis de nuestras clases de química otra vez. Entonces, ¿por qué 28,84? Pues básicamente necesitamos calcular su peso. Vamos a acordarnos cómo calcular el peso. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haríamos? Entonces, el oxígeno pesa 16 gramos cada molécula. Tenemos aquí dos moléculas, sería 16 por 2. Más el caso del nitrógeno es 3,76 por 14 y por 2. Aquí vamos a tener el peso molecular, el peso de una molécula completa de aire, que son, eh, no recuerdo cuánto tiene que dar esto, déjenme lo busco en una calculadora ahorita, a ver. Aquí está la calculadora. 3,76 por 14 por 2 más 22. 137,28. Ok, 137,28. 137,28.
Y si eso dividimos entre 4.76, que es el 1 más 376, otra vez, perdón, eso lo dividimos entre 4,76, eso va a ser igual a 28,84. Es lo que está aquí, ¿no? Entonces viene de ahí que la molécula de aire pesa eso. O nada más es agarrar directamente los porcentajes, la fracción y multiplicar, ¿sí? Entonces, para verificar qué es lo que da. Si ustedes googlean, buscan en internet, en alguna tabla, en algún libro, por lo general siempre les dice que la molécula de aire pesa 28,8 gramos. ¿Listo? Como acá tenemos 4,76 moléculas, por eso teníamos que dividir, hacer esta división. Entonces, eso es en cuanto al tema del aire. Entonces, para que exista un proceso de combustión, déjenme borrar mis notas, para que exista un proceso de combustión, pues decíamos, ¿no? Que tiene que haber aire y tiene que haber combustible. Aquí, como pueden ver, tenemos un producto perdón, un hidrocarburo que es gasolina isoctano, es una aproximación de la fórmula química de la gasolina con el aire. Y los productos que, si ocurre una combustión ideal, los productos que se liberan son dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Tres productos de combustión: dióxido de carbono, agua y nitrógeno. ¿Listo? Entonces necesitamos saber eh, cuánto de cada producto se libera y necesitamos saber cuántos, por así decirlo, moléculas o moles de aire necesitamos para que ocurra esa combustión ideal. Entonces, esos números de moles viene definido por este coeficiente, por esta letra K, que significa coeficiente Stequemeyer. Entonces, para determinarlo, pues tenemos que plantear un sistema de ecuaciones. Eso quiere decir que vamos a analizar sustancia por sustancia. Si ven, aquí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Acá tenemos lo mismo: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Cuántos moles de carbono tenemos en los reactivos? Reactivos es todo lo que está aquí, lo que está antes de la flechita. Ocurre el proceso de combustión, se quema y nos da estos productos. Entonces, en los reactivos tenemos carbono. ¿Cuántos? 8. Hidrógeno. El hidrógeno en la naturaleza está presente en estado diatómico, entonces ponemos directo H2. ¿Cuántos hidrógenos diatómicos tenemos? 18 entre 2, 9. Oxígenos. ¿Cuántos hay? Nada más este K que está fuera del paréntesis. Y nitrógenos, K por 3,76. Eso es igual. En los productos, ¿cuánto tenemos? Carbonos, A. Hidrógenos, pues B. Oxígenos, aquí tenemos A más B. Pero como aquí el oxígeno está monoatómico, es B entre 2. A más B entre 2. Nitrógenos, C. Entonces tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Nos queda que A es igual a 8, B igual a 9, K igual a 12,5, C igual a 47. Por favor, resuélvalo usted, plantee usted sus ecuaciones y verifique que los valores que le dan son correctos. Pero, sin embargo, en la vida real, no, mentira. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a ver otro concepto que se llama relación aire-combustible, que básicamente es cuánto de aire necesito para quemar un gramo de combustible. ¿Cuántos gramos de aire necesito para un gramo de combustible? Como decía hace un momento, el peso molecular, pues lo pueden ver en las tablas periódicas, ¿no? Y aquí podemos ver el cálculo de esa relación. Relación aire-combustible es igual a la masa del aire por la masa del combustible. Entonces, vamos a hacer nuestra tablita. Para el aire tenemos oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Oxígeno, nitrógeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Decíamos K, 12,5. Aire sería 12,5 por 376, que da 47. ¿Cuál es el peso molecular? Voy a la tabla periódica y veo que es 16 para el oxígeno, 14 para el aire, para el nitrógeno. Entonces eso me va a dar tal peso molecular.
para el aire. Lo mismo hacemos para el combustible. ¿Cuántos moles tenemos? 8 y 18. 8 y 18, o bueno, 9 diatómicos, ¿no? ¿Cuánto pesa cada uno? Vamos a la tabla periódica y tenemos el peso total. Y vemos que para una mezcla, para un isoctano, el coeficiente aire, la relación aire-combustible estequiométrica es 15.05. Entonces siempre podemos calcular de esa forma. O lo que comúnmente se hace también para el tema de la gasolina, sobre todo, se usa un valor promedio que casi va entre 14.7, 14.6, 14.8, etcétera. Pero de esta forma es como se calcula la relación aire-combustible. Es decir, que para quemar 1 gramo de isoctano, necesito 15.05 gramos de aire para que ocurra de manera ideal, otra vez. Finalmente, lo que les decía ahora sí, en este caso, pues no siempre en la vida real ocurre de forma ideal. Es decir, vamos a tener o bien exceso o bien defecto de aire. Y ese exceso o defecto de aire nuestros antepasados lo analizaron o lo incluyeron con un factor lambda. ¿Qué quiere decir cuánto de exceso o defecto tiene? Si me quiere decir exceso de aire, lambda va a ser mayor que 1. Es decir, en una combustión estequiométrica, una combustión ideal, lambda es igual a 1. En una combustión con exceso de aire o mezcla pobre o no hay mucho combustible, es lambda mayor que 1. Y en mezcla rica, es decir, cuando hay demasiado combustible y defecto de aire, lambda es menor que 1. Entonces, por ejemplo, si me dice que tenemos un 20% de efecto de aire, lambda sería 1.2, como está en este problema. Si me dice 10% de efecto de aire, ¿cuánto sería lambda? A ver, piénselo por favor. Sí, sería 0.9, correcto. Entonces, esa es la forma en cómo se expresa. Y además de los productos de combustión que veíamos hace un momento, cuando tenemos exceso de aire, cuando tenemos exceso de efecto de aire, se forman otros subproductos. En el exceso de aire, como aumenta la cantidad de aire, va a aumentar el oxígeno y otros gases que salen en pequeñas proporciones. Y en el caso del defecto de aire, pues va a aumentar el CO2 y el hidrógeno y otros gases también. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos hace un momento. Suponiendo que un motor de un coche opera con gasolina, que la aproximamos como isoctano, y el motor opera con 20% de exceso de aire, pues ahora lo que nos toca hacer es modelar el proceso de combustión considerando esto de aquí. Si hay exceso de aire, ¿cuánto oxígeno de más? Y la forma es similar a la que hacemos cuando evaluamos la reacción estequiométrica. Ojo, primero siempre hay que hacer la reacción estequiométrica porque vamos a necesitar calcular este coeficiente. Y después, cuando ya tenemos el coeficiente estequiométrico, podemos evaluar la reacción global, es decir, considerar el efecto o el efecto de aire que podríamos tener. Y así vamos a obtener el número de moles de cada uno de los productos de combustión. CO2, dióxido de carbono, agua, nitrógeno, oxígeno. Y eso lo pueden ver aquí en esa tablita. Por favor, invito a que lo hagan por su cuenta, planteen su sistema de ecuaciones y verifiquen que las respuestas coincidan. Yo soy humano, también me puedo haber equivocado, entonces por favor revísenlo por su cuenta. Porque van a necesitar para el taller o tarea que van a tener que realizar al caso. Finalmente, vamos con el cálculo de los productos de combustión, que no es nada más que un cálculo complementario a lo que acabamos de ver. Como sabemos, todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Entonces, en un proceso de combustión, sobre todo en los automóviles, en los vehículos que estamos viendo en esta clase de movilidad, cuando hacemos un proceso de combustión, lo que sucede es que el combustible ingresa con aire al motor, como ya ustedes ya lo saben, y eso sale después sale como un proceso, como productos de combustión. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la masa de los productos de combustión, o si quieren como el puntito, flujo másico es igual al flujo másico de aire más el flujo másico de combustible. Haciendo esta ecuación de acá, podemos
llegar a esta última ecuación, ¿no? Aquí se divide entre MF ambos lados de la ecuación y nos va a quedar de esta forma. Sacamos factor común y a la final nos queda que el flujo de los másico de los productos de combustión es lambda por la relación aire-combustible estequiométrica más 1 multiplicado por el flujo másico de el combustible. Entonces, para calcular cuál es el flujo másico de los productos, tenemos que, por ejemplo, si nos pide cuál es el flujo másico de los productos de CO2, no sé si eso está aquí, exactamente. Necesitamos el flujo másico de los productos por la concentración del CO2. Es decir, en fracción másica, ¿cuánto CO2 tenemos en los productos de combustión? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí está ya hecho, lo voy a ir explicando. Dijimos en el caso anterior, en la diapositiva pasada, que tenemos estos productos de combustión, ¿cierto? Este es el número de moles en los productos de combustión que tenemos en este ejemplo. Entonces partimos de eso, ¿no? Hacemos nuestra tablita, yo esa tablita la llamo el Gimme, la tabla de los Gimmes. ¿Por qué? Porque necesito calcular el YI, que significa la fracción molar, el MI, el peso molecular, y el Gimme, que es justamente el porcentaje del peso, o perdón, el peso molecular por la fracción molar. Entonces, tenemos este número de moles. En total, en los productos de combustión tenemos 75.9 moles. Y la fracción molar, es decir, es cuánto de ese total de moles corresponde a cada sustancia. Para el caso del CO2 es 8 entre 75.9, es decir, 0.105. Para el caso del H2O tenemos 9 entre 75.9 y así sucesivamente para los demás productos. El peso molecular, pues ya dijimos, revisamos tabla periódica, tenemos para el carbono 12, el oxígeno 16, entonces sería 12 más 16 por 2, eso me da 44. Para el agua, algo similar, nitrógeno 14 por 2, 28, oxígeno 16 por 2, 32. Entonces tenemos ya el peso molecular de cada sustancia. Ahora tenemos que multiplicar la fracción molar por ese peso molecular. ¿Para qué? Para poder obtener el peso molecular de toda la mezcla de productos de combustión. Entonces ya tenemos para el CO2, para el H2O, para el nitrógeno y para el oxígeno. Sumamos esos valores y tenemos, este es el peso molecular de los productos de combustión. Y finalmente, para poder tener la concentración que comúnmente en la literatura se reporta como XI o algunos otros autores lo ponen como CI, es nada más dividir el peso molecular de esa sustancia, es decir, el Gimme de esa sustancia, entre el peso total de la mezcla. Entonces tenemos que en este caso la concentración másica para el CO2 es 0.16%. Perdón, es de 0.16, es decir, el 16%. Sí, es 16%, 0.16. Y pues la suma, obviamente, verificando, nos tiene que dar 1 o el 100%. Lo pueden expresar de cualquiera de las dos formas, en porcentaje o en fracción decimal. Y ya tenemos el número de moles de CO2. Perdón, el flujo más de CO2. Entonces, para el caso de las emisiones de CO2, como podemos observar, pues tenemos ya la fórmula que vimos, que es la concentración de CO2 por el flujo másico de los productos. Y para el caso y por ejemplo, otra alternativa es nada más saber que, por ejemplo, que por cada mol de CH18 salen 8 moles de CO2. Eso viene igual de la reacción que hicimos hace rato, ¿no? Aquí dijimos que por cada mol de CH18, aquí tenemos 1, sale 8 moles de CO2. Entonces, si continuamos con ese cálculo de cuánto pesa una molécula de CH18, calculamos, nos va a dar esto, 114. ¿Cuánto pesa una de CO2? Nos va a dar esto, 8 más 8 por 44. Y sacamos una relación para que nos va directamente relacionada al flujo de combustible, ya no de productos, sino de combustible. Y finalmente, algo que se llama el índice de emisión es de ese flujo de productos, flujo másico de ese producto, que en este caso es la CO2, el CO2 dividido entre la potencia del motor, que es ya un caso para evaluación de motores de combustión interna. Listo.
Creo que por ahí, aquí les dejo un taller. Básicamente es calcular cuánto flujo de CO2 sale del motor que inyecta combustible a razón de 4 gramos por segundo. Es diésel, ojo, bajo dos supuestos, condiciones estequiométricas, es decir, lambda igual a 1 y con 100% de exceso de aire. ¿Cuánto sería lambda? Pues ustedes háganlo en su tarea. Y listo. Eso es todo. Muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, pueden enviármela aquí a mi correo electrónico y estaré gustoso de atenderlo. Que tengan un feliz día. Hasta luego.